Bueno, buenas tardes, bienvenidos al primer acto abierto en la sede de la Fundación Civismo. Como veréis, aún huele un poco a pintura, huele un poco a nuevo. Y también, si alguien ve algún desperfecto o lo que sea, que aproveche y lo diga, ya que estamos aquí, que estamos en construcción para tratar de arreglarlo. Muchísimas gracias, José Antonio. Un poco para situaros, la Fundación Civismo se dedica a la defensa de la libertad en tres ámbitos muy concretos, que son la libertad económica, la libertad de educación y la libertad de información. Y viendo cómo está el país y viendo cómo los periodistas han pasado de poner el foco en aquellas noticias más relevantes a estar en el foco, creíamos que este ciclo, junto con el aniversario de los 100 años de la opinión pública, era un gran momento, un gran contexto para celebrar este ciclo. Además, hace unos meses salió una encuesta donde el 60% de los jóvenes de este país estaban dispuestos a renunciar a parte de su libertad o a parte de democracia a cambio de un mayor bienestar. Creemos que la opinión pública es una pata fundamental del sistema democrático y es uno de los elementos que más estamos dedicando esfuerzos durante este tiempo. Cuando Andreu escribió hace ya unos meses para iniciar este ciclo, enseguida le dije que sí, y también quiero aprovechar para agradecerle pues, esta iniciativa que tuvo de organizar este ciclo, colaborar también en el diseño del programa y en elegir la Fundación Civismo para desarrollarlo. Esta es vuestra casa, como habéis visto, y como en muchos hogares hay una zona de noche y una zona de día, esa es la zona de trabajo y esta es la zona de ocio. Y aquí queremos también disfrutar con todos vosotros, con José Antonio y con Andreu. Bien, muchísimas gracias, José Antonio. Andreu, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias a la Fundación Civismo por acogernos y por acompañarnos en esta iniciativa que pusimos en marcha efectivamente hace unos meses con el CLAC, que es la institución, la organización que represento aquí. El CLAC empezó hace ya bastantes años, más o menos en los años en que empezó a gestarse el proceso en Cataluña. Es una organización cultural fundada, entre otros, por Manuel Cruz, por Ignacio Vidal Folk, por Miriam Tey, por Francis de Carreras, por una serie de intelectuales que creyeron necesario en ese momento abrir un espacio al margen del nacionalismo imperante. Y para nuestra sorpresa, digamos, hemos sobrevivido muchos años, aquí estamos, a trancas y barrancas, pero seguimos haciendo cursos de todo tipo, debates políticos, presentaciones de libros, cursos sobre humanidades, y cada vez, porque el espacio, digamos, en Barcelona se va reduciendo, pero cada vez más estrechamos lazos con instituciones de Madrid, hemos hecho cursos con la Fundación Ortega Marañón, y ahora empezamos este curso con la Fundación Civismo, que me pareció ideal empezarlo con ellos, este repaso, digamos, al concepto de opinión pública, someterlo a juicio, tal y como lo vemos desde la perspectiva del siglo XXI y con estos 100 años después del clásico de Walter Lippmann. Y a eso vamos a dedicar este ciclo que durará todo el año, prácticamente hasta el mes de junio, a razón de una sesión cada mes, con algunos de los más importantes periodistas, académicos, también empresarios del mundo de la comunicación, y esperamos que al final haya un debate lo suficientemente variado y complejo al respecto, porque es algo que creo que nos concierne a todos y en lo que está en juego también el futuro de la democracia representativa. Y el CLAC, como también creo la Fundación Civismo, está sobre todo para eso, para la defensa de la Constitución, del constitucionalismo y de la democracia representativa. Y cuando planteamos el cartel de este curso, a mí no me ocupo ninguna duda de que el primer invitado debería ser José Antonio Zarzalejos, porque es uno de los periodistas, como todos sabéis, de trayectoria más dilatada, que empieza prácticamente al principio de la democracia española, que conoce al detalle la evolución del periodismo en este país, que empezó en el Correo Español, luego ha sido director de ABC en 2 ocasiones, en 2 periodos,
y ahora es presidente del comité editorial del Confidencial. Es también autor de varios libros, entre los que destaco Contra la secesión vasca, La destitución, Historia de un periodismo imposible, y el último, Felipe VI, Un rey en la adversidad, que es un gran ensayo, y creo que es la primera valoración histórica y periodística más detallada y más profunda que se ha hecho en el reinado de Felipe VI. Por otra parte, José Antonio Zarzalejos, para todos los que le seguimos y le leemos cada semana, es un ejemplo, diría yo, de analista, por la finura de sus comentarios, por el rigor que siempre demuestra a la hora de abordar asuntos muy complejos, por la moderación también, por la sensatez, por la ecuanimidad, incluso en sus críticas más severas, siempre demuestra una ecuanimidad de tono que es muy de agradecer en un país que se ha vuelto muy sectario y donde los periodistas, es algo que quisiera comentar con él, se han vuelto más soldados de una causa que periodistas. Uno ya cuando lee una determinada cabecera o enciende una determinada emisora de televisión o de radio, ya sabe con qué se va a encontrar, con qué música se va a encontrar, con qué música agresiva, con qué tópicos, eso tiene que ver con la opinión pública, lo que vamos a hablar, con qué estereotipos se maneja cada uno. Y prácticamente hoy en día el debate público, la opinión pública, es un combate a muerte entre estereotipos cada vez más aguerridos, cada vez más plúmbeos y más insolubles, ¿no? Y cuesta encontrar voces que sean capaces de, aunque no tenga un perfil, como es su caso, más bien conservador, pues que sea capaz de formular una crítica matizada a la propia derecha o hacer una crítica dura al gobierno, pero fundamentada, por ejemplo, en conocimientos jurídicos y también culturales. Eso es algo que muy de agradecer para los que venimos, digamos, de las humanidades, que hay siempre en los artículos de José Antonio Zarzalejos un homenaje, una consideración a la gran tradición cultural a la que pertenecemos, cosa que está desapareciendo de la palabra pública, en un sentido amplio, está desapareciendo del Congreso de los Diputados, está desapareciendo, por supuesto, del discurso de los políticos, está desapareciendo del discurso de los periodistas, está desapareciendo también en la educación, ¿no? Y por todo eso, por todas esas virtudes, me parece importante invitar a alguien como José Antonio Zarzalejos, con quien es un placer incluso discrepar, es decir, que cuesta encontrar a alguien con quien uno pueda articularse dentro de una problemática, dentro de una discusión, digamos, a alto nivel, con el que uno podría estar mucho rato, digamos, intercambiando opiniones, ¿no? Porque hay otros bloques de la opinión donde uno ya sabe que solo encontrará o aceptación o rechazo. Y esa voz, esa matización, esa gradación de pasiones de la inteligencia, por así decirlo, es lo que cada vez cuesta más de encontrar en el periodismo, no solo español, sino internacional. Y que, por tanto, debido a eso, se está degradando todo el debate público, el tonus de la democracia representativa occidental, tal y como la venimos conociendo más o menos de cuando empezó la era democrática, que es a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se empieza a crear este mundo nuevo en el que vivimos y que ahora es nuestra obligación, creo yo, interrogarnos acerca de sus fundamentos. ¿Cómo se fundó el mundo democrático? ¿Cuáles fueron sus poderes esenciales que crearon la esfera pública? ¿Y cómo hemos llegado a donde hemos llegado? Y cómo hemos llegado a donde hemos llegado también a través de una revolución tecnológica, digital, que estamos viviendo, que nos ha cogido un poco por sorpresa, y una revolución que la democracia está tratando de asumir a marchas forzadas, muchas veces sin saber cómo hacerlo, porque hay poderes nuevos que emergen, que tratan de fagocitar a los antiguos. Hay una crisis a todos los niveles, ya me he referido a la cuestión educativa también, pero no queda más remedio que trabajar en este mundo. Es decir, no vamos a volver a un mundo previo a la revolución digital, vamos a tener que vivir en este mundo, en un mundo donde la doxa, por así decirlo, se ha esparcido, se ha dinamitado tremendamente, y es nuestra obligación pensarla con la mayor ambición posible y con la mayor distancia posible también, ¿no? Y yo creo que mi primera pregunta sería
pensando en el centenario del clásico de Walter Lippmann, que es muy interesante volver a él, porque él dice que Walter Lippmann sobre todo se centra en la creación de los estereotipos, ¿no? Como de pronto la opinión pública que coincide con la extensión de los medios de comunicación de masas, de pronto crea unos estereotipos que hacen muy difícil la gobernanza, que hacen muy difícil la democracia. Y dice Lippmann, concretamente, la democracia no estaba preparada para esto. Curioso, en 1922. Es lo que nos pasa a nosotros con el mundo digital. La democracia no estaba preparada para esto, tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería para José Antonio, ¿cómo has vivido tú, con tu larga experiencia, esta evolución de la opinión pública en la democracia española? Hasta ahora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Roel y a Andreu por esta invitación, que me honra. Gracias a todos vosotros por estar aquí, donde hay periodistas de una trayectoria que me cohíben, algunos de ellos auténticos maestros. Me cohíben, pero bueno, voy a estar a la altura de lo que ellos merecen. Pues de Javier, Fernando, José María García Voz. Bueno, me haces una pregunta que tiene algo que es muy generacional. Lippmann. Todos hemos leído Opinión Pública de Lippmann, que está escrito en 1922. O sea, hace 102 años, ¿no? Sí. Y ese era un libro de referencia, sigue siendo un libro de referencia para entender la evolución. Pero claro, Lippmann escribe esto en 1922 cuando no habían sucedido dos grandes acontecimientos. Uno es un periodo de entreguerras, un periodo pacífico, hasta que llega el 33 y entra el gran chorro de comunicación tóxica del nazismo, que cambia, yo creo, que la comunicación política y los medios de comunicación a partir del año 33. Y él no lo vive, él no lo vive en ese momento, cuando escribe Opinión Pública. Y después él muere en el año 74, y en el 74 tampoco llega a ver la revolución digital, con lo cual tampoco puede adaptar sus criterios de opinión pública pues al siglo XX. En cambio nosotros hemos vivido, tenemos el recuerdo de lo que significó el nazismo y la importancia fundamental que tuvo la comunicación. Es verdad que arrasaron los medios de comunicación, pero la comunicación en ese régimen fatalmente asesino y genocida, y después no ha vivido la era digital. Y hay una característica: si aquella comunicación a partir del 33 hasta el final de la guerra, el año 44, 45, de la Segunda Guerra Mundial, fue una apisonadora absoluta de ideas y de criterios, y era la focalización de un populismo bestial, luego hemos entrado en la era digital, que es completamente libertaria. O sea, la metafísica de Internet, por decirlo claramente, la metafísica es claramente libertaria. Se resiste a cualquier tipo de normatividad, de tal manera que el derecho por una parte y los medios de comunicación tradicionales por otra son incapaces de controlar ese fenómeno. Y nos encontramos en una crisis de desestructuración social, fundamentalmente porque los instrumentos del Estado tradicionales no son capaces, incluidos los estamentos de control interno en la sociedad, como los medios de comunicación, no somos capaces de embridar un fenómeno que se nos escapa y que además no está en manos de poderes reconocibles o enteramente reconocibles, sino en manos de grandes corporaciones tecnológicas que, como decía Peter Thiel, que es el propietario de PayPal, el que inventó el sistema de pago por Internet, a lo que aspiramos a tener una isla en el océano, sin soberanía de nadie, sin impuestos, sin regulaciones, sin leyes, y solamente con una infraestructura de conocimiento que es Internet. Bueno, entre esas dos circunstancias hacen que Lippmann sea un hombre de referencia, que además haya inventado, en cierto modo, sea el inventor del columnismo de opinión y de análisis, por una columna que se titula Hoy y Mañana recibe el Pulitzer, una columna, no una gran reportaje de investigación, y por lo tanto todos los que estamos en este mundo, pues es difícil que no hayamos leído a Lippmann.
Lo que pasa es que Lippmann, un siglo después, es un referente, pero ya no es muy útil, porque el sistema de comunicación, no digo de medios, de comunicación, es absolutamente central en la democracia. Es más, la democracia es comunicación, y la política es comunicación. No solamente eso, hemos abandonado también el concepto de opinión pública. No, ya no existe el concepto de opinión pública, porque la opinión pública, cuando él escribe, que es en el primer tercio del siglo, pues hombre, tiene unos estándares muy amplios y hay una unidad que es la opinión pública. Claro, no existe ahora una opinión pública, ahora hay opiniones públicas, nichos de opinión, eso que se llama nichos identitarios diferentes, y por lo tanto ya no hay medios que aspiren a dirigirse a todos, a la opinión pública, ¿no? Como un tótem. Y hay, por lo tanto, otro cambio sustancial, es que nosotros que éramos medios de comunicación de masas, ya no utilizamos el concepto de medios de comunicación de masas. Decimos medios de comunicación, pero no de masas, porque realmente son de nichos. Ya son de nichos. ¿Qué quiere decir? Pues que la opinión pública se ha fragmentado, se ha fracturado, y por lo tanto de ahí viene la desestructuración social, que está en es un elemento fundamental de la crisis, vinculada, insisto, a fenómenos políticos que han absorbido la energía de la era digital. Eso se produce a partir del año 16 de este siglo, fundamentalmente en junio con el Brexit, la salida nada menos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuando pensábamos que el proyecto europeo estaba completamente asentado, y después en noviembre de ese mismo año, cuando también con sorpresa, pues gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos Donald Trump, y lo hace de una manera heterodoxa, es decir, diciendo los medios de comunicación convencionales, sea New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, no me importa nada. Yo, gracias a la tecnología, lo que hago es ser un caudillo. Y lo que distingue a un caudillo es que tiene una línea directa con su electorado. Una relación directa con la masa. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que rompe Donald Trump y estas fórmulas de caudillaje? Que está pasando también en España, pues rompe la intermediación de los medios de comunicación. Y nosotros nos encontramos que antes éramos intermediarios y ahora no sabemos muy bien qué somos. Dios. Probablemente tenemos idea de que somos dos cosas. Uno, que somos verificadores, o sea, que hay tal cantidad de conocimiento falso o alterado que nuestra misión es la de chequear, la de verificar y ofrecer un producto de calidad. Y por otra parte, tenemos que ser analíticos, es decir, tenemos que situar no solamente la veracidad, no la verdad, porque la verdad no existe, es un concepto demasiado absoluto como para que exista. A Cristo, cuando le pregunta Poncio Pilato qué es la verdad, poco antes de su crucifixión, San Juan no dice que contestase, no contestó, claro, porque la verdad era él. Y la verdad es un concepto completamente absoluto. Por lo tanto, si la verdad es Dios, no hay verdad más que Dios. Esto es muy importante para toda esta gente que se le llena la boca con la verdad. No, hablemos de veracidad. Es decir, de que hemos desarrollado profesionalmente toda la diligencia propia de nuestro oficio para acreditar que un hecho que trasladamos o una opinión que damos está suficientemente asentado en datos objetivables, por no decir objetivos. Y en esto es lo que se mueve el periodismo en este momento. Y los medios de comunicación, pues por una parte, tienen una relación de amor con Internet, pero también de odio, porque tienen una relación de amor porque sin los grandes buscadores su audiencia se reduciría, son dependientes somos dependientes de Internet para viralizar, para extender nuestros contenidos, pero por otra parte estamos siendo depredados por los grandes buscadores. ¿Por qué? Porque ellos con los algoritmos captan lo que nosotros hacemos, violan totalmente el derecho de propiedad intelectual, captan la publicidad, que es también parte de nuestros recursos, y entonces, pues en cierto modo nos van depredando y apartando y apartando y apartando. Y mientras tanto, pues, los estados no encuentran el punto necesario para domeñar
la enorme fuerza de las tecnológicas, que además han decidido jugar la partida del poder. Es decir, la tecnología, que es libertaria, ya ha hecho una apuesta. Es una apuesta por un modelo ideológico, por un modelo social, que es el que está triunfando en este primer cuarto de siglo, que es bueno, pues el populismo. Un populismo de derechas o de izquierdas, llámese como se quiera, pero que convergen en las mismas características, en la utilización de la tecnología digital como su herramienta principal y la diana en la que se pone a los medios tradicionales para quebrar totalmente su capacidad de intermediación. Estamos en una crisis existencial. Esto es lo que no vio Lippmann, porque no podía verlo. Es verdad que lo que dijo, una cosa que era, algunas veces lo tildaron de antidemocrático, porque decía que la democracia y el sistema de medios no era compatible. ¿Por qué? Porque los medios no creaban más que estereotipos. Sí. Y que los estereotipos no explicaban... Y la solución era un elitismo. Exacto. Y que al final él venía a aspirar a una sociedad de élites en las que, bueno, que no dejaba de ser también un sistema como de aristocracia. Sí. Aristocracia. Un poder de los mejores en función de capacidad, de conocimientos, de experiencias. Pero no ese es el momento. Podemos decir, empezó todo ahí, pero ha discurrido por derroteros que ni siquiera hace 20 años pensábamos que íbamos a llegar, ¿no? Creo contestar un poco... Sí, y abundando un poco en esta cuestión, yendo ya un poco más a la cuestión de la actualidad, el problema de la... Dices, los medios de comunicación se han convertido en nichos ya no hay opinión pública, ¿no? Pues cada vez cuesta más encontrar análisis que no sean... en fin, que no sean partidarios, de una forma muy descarada, ¿no? Y he puesto tu ejemplo, y lo quiero hacer, digamos, todavía más enfático, porque tú has llevado, digamos, una trayectoria como director de la ABC con problemas muy graves que ha tenido este país, como por ejemplo los atentados del 11M y tal, con una gran ecuanimidad y con un gran respeto hacia la veracidad, ¿no? Y un intento de mantener la sangre fría en momentos muy convulsos donde era muy difícil, ¿no? Donde tenías una enorme presión atmosférica para inclinar la balanza hacia una determinada interpretación de los hechos, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú crees que hubo allí precisamente un punto de inflexión o de no retorno, de destrucción de la discusión pública en España? Bueno, empiezo por lo que tú has dicho al principio. Ahora los medios en general están enfeudados en el sesgo de confirmación. Es decir, quieren que, como ya no se dirigen a la opinión pública y la sociedad está compartimentada y se ha impermeabilizado, ya no es porosa a los argumentos de unos o de otros, pues entonces el sesgo de confirmación que siempre han tenido los medios de comunicación y particularmente la prensa, que ahora ya toda la prensa es digital, pues eso se ha agudizado más. O sea, hay un mayor sesgo de confirmación. Por lo tanto, es muy difícil pues, que ya dentro de un medio haya disonancias con lo que se espera de él por parte de sus lectores. Por ejemplo, para no hacer una referencia directa a España, The Washington Post, cuando Bezos dice no, en estas elecciones The Washington Post no va a apostar por ningún, ni por Kamala Harris ni por Donald Trump, rompiendo una larga tradición de editoriales en los que, por cierto, el editorial es un género viejísimo, ya nadie se lo cree. Hacer editoriales hoy es uno de los ejercicios periodísticos más inútiles. Es que yo suspendería los editoriales en todos los periódicos, porque como son tan perfectamente previsibles y además están hechos en el anonimato, que es terrible. Bueno, quiero decirte que, bueno, pues en el momento en el que Bezos decide que no hay ya en el Washington Post una apuesta o demócrata o republicana, se le dan de baja 200.000 suscriptores. 200.000 suscriptores se le van, que viene a ser como un 10% del total, porque está en torno a 2 millones. Y no solamente eso, sino que se le van 3 columnistas. Se le van 3 columnistas. Y esto no puede ser. Usted tendría que haber apostado por Kamala Harris. Bezos, ahora está muy callado esto, pero desde el punto de vista
empresarial, pues parece que optó por la buena dirección. Ya veremos a ver, la buena dirección en cuanto a acierto. Sí, sí. No digo que Donald Trump sea un tipo al que, en fin, permita, pues, no te inquiete apoyarle, ¿no? A mí me resultaría muy inquietante. Pero es la realidad. Y después ha ganado. Por no referirnos a España. El sesgo de confirmación se ha agudizado de una manera bestial. Pero ¿por qué estamos donde estamos en España? Pues no es casualidad. Ni es tampoco un designio fatal de la historia de España de estar enfrentados unos con los otros. Es un modelo de negocio del poder. El poder tiene un modelo de negocio para autoalimentarse y para continuar, que es dividir, enfrentar, crear lo que el presidente del gobierno dijo en su investidura, un muro. Efectivamente, es construir un muro y evitar que haya un cruce, que permeen ideas de un lado y de otro y se crean consensos sociales. Esos consensos sociales se destrozan absolutamente con la polarización y, por lo tanto, la polarización es lo que se busca, es lo que se quiere, porque es el modelo de negocio que tienen los partidos políticos para estar en el poder. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, que es la quinta esencia de este fenómeno, pero lo estamos viendo en España. En España, no estamos sumidos en un signo fatal de que tenemos que estar enfrentados unos contra otros, sino que hay un propósito deliberado de enfrentarnos. Y en este caso, mucho más por la izquierda que por la derecha. Por esta izquierda que por esta derecha. Así, creo que ecuánimemente lo digo, porque me da la sensación que nosotros tenemos en la derecha, desde luego, expresiones populistas muy duras, como puede representar Vox, pero la izquierda se nos ha ido de las manos para este propósito histórico de mantener el tirón de la Constitución del 78, se nos ha ido el PSOE, se nos ha ido el Partido Socialista. Bueno, que ahí respire pues Izquierda Unida, en fin, todas estas fuerzas, pues bueno, estos partidos identitarios de izquierdas es entendible. Que el Partido Socialista se haya ido a ocupar lo que en Francia ocupa Mélenchon, por ejemplo, pues es preocupante. Claro, es entendible también, porque el análisis que hace en su momento el secretario general del Partido Socialista en el año 18, cuando prospera la moción de censura, que prospera en parte también porque hay un estafermo burocrático en la derecha, observa qué es lo que está pasando en los socialismos europeos y occidentales, y dice, veo, en Italia no existen, en Francia no existen. ¿Dónde está el partido de Mitterrand? Bettino Craxi arruinó el socialismo italiano, no hay un vestigio. Estaba el Matteo Renzi, pero en fin, no, pero también ha desaparecido. En Francia, pues Macron representa algo diferente a lo que era la derecha golista y republicana, pero no es exactamente ninguna de las dos cosas y no sabemos si ha hecho un partido, pero es que los socialistas se han diluido en este nuevo frente popular y son pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos. ¿Qué pasa en Alemania? Pues la decadencia absoluta que lo estamos viendo ahora con Scholz, ¿no? La socialdemocracia alemana, que ha sido la de Willy Brandt, la de la Guerra Fría, la del Tratado de Moscú del 70 y todo esto, pues se ha ido al garete. No vamos a indagar qué es lo que está pasando en los países nórdicos, porque eso ya es tremendo. Pensar que existió un Olof Palme, y ¿dónde está la herencia de Olof Palme? Sencillamente no existe. Podremos ir a Noruega, a Dinamarca, a Suecia. Si vamos a Gran Bretaña, pues vemos que hay una crisis de partido. Es decir, en este momento Starmer, que acaba de ganar por mayoría absoluta, sin tener tantos votos como tuvo Blair, pero por el sistema electoral mayoritario puro que hay allí, vemos que en muy pocos meses el Partido Socialista está yendo al garete. ¿Y qué ha hecho la derecha? Pues elegir a una líder de raza negra, de origen nigeriano, y que es una radical. Radical en el sentido de que es homologable a lo que puede ocurrir en cualquier, pues en Orbán, o los polacos, o Le Pen, o lo que sé yo. Es decir, estos fenómenos. Y finalmente, todo este proceso ha venido a confirmarlo el 5 de noviembre de este mes,
con la elección apabullante, por otra parte, de Donald Trump. Entramos en una nueva era, una era en que la democracia como paradigma cambia. Después nos encontramos con la emergencia de países que no echan de menos la democracia. No nos vayamos a engañar, no echan de menos. Es decir, China no echa de menos la democracia porque nunca la ha vivido. Y no se puede echar de menos aquello que nunca se ha disfrutado. Rusia, salvo unos pequeños años, unos poquitos años ahí con Gorbachev y con Yeltsin, el Homo Sovieticus, ese no ha conocido la democracia jamás, jamás. Y si vamos a la India, que es la tercera potencia emergente, pues el señor Modi es un autócrata de libro. Y es verdad que tuvo una democracia inicial, con la descolonización británica, Gandhi y luego Indira Gandhi y todo esto, hundidos en la corrupción, en el asesinato, pero finalmente, hoy por hoy, India de una manera determinada, China de otra y Rusia de otra, son tres potencias que no echan de menos para nada la democracia, con lo cual es un paradigma recesivo, un paradigma de convivencia recesivo. Y eso enlaza con lo que está ocurriendo en las generaciones jóvenes. Están diciendo, oiga, entre esa libertad que nos prometen y la falta de eficacia y las expectativas tan recortadas que tenemos para nuestra propia existencia, a lo mejor la democracia no es lo mejor. Se lo cuestionan, cosa que generacionalmente no hacíamos ninguno de nosotros. También porque no han sufrido la merma democracia. Claro, no lo saben. No lo saben. Pero estos nuevos populismos tienen la suficiente habilidad para no erradicar fenómenos sociales que ya son irreversibles, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la libertad sexual, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa, por ejemplo, pero sí lo que establecen son unos estándares de comportamiento público que no le va mal a las nuevas generaciones, no les va mal. Y en España pues tenemos un ejemplo que yo creo que debemos meditar seriamente, que es lo que ha pasado en Valencia. Por una parte vemos la ineficacia de las distintas instancias de las administraciones públicas y vemos una extraordinaria energía que no sabíamos que estaba allí, que son los voluntarios, gente que está entre los 15, 16 y los 30 y tantos años, que han acudido en masa. Y después vemos otro fenómeno que es muy interesante también en España, y es que determinadas instituciones que creíamos que eran difícilmente compatibles con un sistema democrático se engrandecen. Y me estoy refiriendo a la corona, me estoy refiriendo al rey. O sea, una instancia suprapartidista, neutral, pero no neutralizada, se convierte en un referente de aceptación social. No lo es ni un presidente elegido de la Generalitat de Valencia, no lo es el presidente del gobierno, que tiene que salir por pies para que no para que no corra riesgo su integridad. Por lo tanto, todos los paradigmas han cambiado. Y esta explicación, yo no sé si es una explicación muy profunda, pero es la constatación de lo que está ocurriendo en este momento. Y el que no quiera verlo, se equivoca. Y España no va hacia una derecha moderada, ni va a seguir hacia una izquierda como la que tenemos, va a modelos populistas de derecha. O sea, el que está en este momento ganando la partida es la derecha, que tiene formulaciones más radicales porque es antipolítica. Y la clase dirigente, pues lo estamos viendo también en España, en otros sitios, pero en España de una manera particularmente cruel. Es que la clase política está muy por debajo de las exigencias de la sociedad española, en general, tanto de derecha como de izquierda. Con tu experiencia en el Correo, ¿qué papel crees que ha jugado el nacionalismo en la configuración de la opinión pública y en el viraje en nuestro país? Bueno, ese ya es un asunto un poco diferente, porque eso sí tiene que ver un poco más con nuestra historia, la historia del siglo XX, incluso finales del XIX. Mi experiencia es que lo que dijo Mitterrand, el nacionalismo es la guerra. El nacionalismo vive de un permanente inconformismo. Nunca está satisfecho y además no quiere estar satisfecho. Vive de eso, sí. Vive de estar insatisfecho. Vive en una especie de contradicción que manejan muy bien. Realmente no quiere separarse de España. Ni catalanes, ni vascos. Ninguno. Incluso los más radicales. No quiere separarse de España.
quieren que España sea su mercado, tener un portillo permanentemente abierto para decir al resto de los españoles que si no os portáis bien me voy, y que nosotros entremos en pánico. O sea, que realmente la idea de la separación del Estado, tal, hablaba con un independentista catalán importante, con el que tengo relación, y me decía, no, ya hemos visto que lo del 17 fue un fracaso. Cuando tuve el 17 fue un fracaso. Ahora ya estamos en otra pantalla, como dicen ellos. Ya no estamos por el Estado, un Estado más en Europa y tal. Ahora lo que tenemos que fortalecer es la nación. Trate como Wieland definió la nación. Es decir, las señas de identidad, que es la lengua, un poquito de etnicismo, siempre hay una gota de etnicismo en el nacionalismo, una otra gotita de supremacismo cultural. Eso es la nación. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de la nación? Nos preocupa de la nación que no se hable el idioma propio, sin reparar que el castellano también lo es. Nos preocupa que la inmigración penetre en nuestros hábitos de vida y nos disuelva nuestra personalidad cultural, nuestras tradiciones de carácter familiar, etcétera. Y por eso la emergencia de Alianza Catalana, que es una réplica de cualquier extrema derecha en Europa, y por eso el corrimiento de Junts hacia el mismo campo. Por lo tanto, y ojo, que en el País Vasco se está produciendo también algo parecido dentro de la izquierda de la coalición Bildu. Dentro se está pareciendo, que es un movimiento que se llama GSK. Ya veremos a ver qué es lo que da de sí. Lo que vivimos en el País Vasco fue un infierno entre el año 80 fundamentalmente y ya ha entrado el año este siglo. Pero mira, era tan irracional y teníamos la sensación de tener absolutamente toda la razón moral, toda, que peleábamos con entusiasmo. No nos rendíamos, porque era evidente el mal moral, el desastre cívico que era aquello. Estaban matando. Había asesinatos, es que en el año 80 hubo 99. Estaban matando a nuestros compañeros periodistas. Yo es que conocí a López de la Calle asesinado, bajo María Portel asesinado, a Santiago Oleaga, director del diario, director financiero asesinado. Conocí a José Javier Uranga, 27 balas, director del diario de Navarra, que sobrevivió de milagro. Yo estaba en la redacción y estaban tirando cócteles Molotov a la rotativa mientras estuvo junta. O sea, pero no lo vivíamos con la angustia de que la democracia se acababa, sino que había que vencer eso para seguir en la democracia. Y no teníamos tampoco ninguna duda del apoyo del Partido Socialista ni de la derecha española, que entonces inicialmente fue AP, pero luego fue el Partido Popular. No teníamos ninguna duda. Por lo tanto, fue una forma de vivir muy complicada, muy difícil, un poco ingenua, un poco, no sé cómo decirte, audaz, incluso temeraria, pero creíamos que eso iba a cambiar. Yo es verdad que hubo un momento en el que personalmente, he de decir que, y familiarmente, dije, no, yo no puedo, van a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Yo cuando cerré el periódico, aquel julio del 97, llegué a casa, hablé con mi mujer y le dije, no nos podemos quedar aquí, porque tenemos 3 hijos, y si esto sucede, este horror, sucede en esta sociedad, pues no podemos educar a nuestros hijos. Y entonces, porque yo pensé que aquello no iba a terminar nunca, o que iba a tardar mucho. Entonces es cuando me vine a Madrid con mis hijos, y sobre todo es que yo no podía salir a la calle. Durante 5 años yo no pude salir a la calle si no iba con 2 personas. No podía ir al cine, no podía ir a un paseo con mi mujer. Nos vinimos y recuperamos esa libertad. Pero bueno, yo estaba muy bien defendido. Yo tenía protección, me blindaron la casa. O sea, yo por eso digo que soy un privilegiado y no tengo derecho a ponerme muchas medallas por aquella época. Las medallas se las pusieron a la gente que en fin, que tenía que pagar la extorsión, ir a Francia, que tuvo víctimas mortales asesinadas en su familia, sus amigos. Esos son los héroes. Nosotros, pues sí, hicimos bien, pero vamos, estábamos razonablemente protegidos. Esta es una de las cosas que también tenemos que contar a las nuevas generaciones, que los que venimos aquí pisando fuerte y diciéndonos que nosotros en País Vasco, bueno, sí, pero teníamos detrás una empresa que nos protegía, nuestra casa, nuestras salidas, nuestras entradas,
que nos pagaba bien, que hacíamos sacrificios, sí, que había que tener una entereza moral, también. Pero, ¿qué pasaba con las víctimas, con los guardias civiles, con la Policía Nacional, con los periodistas a pie de calle, con algunos empresarios, en fin? Y después, cuando empezó el terrorismo masivo, se asesinaron a niños, a las mujeres de los guardias civiles, a las víctimas de Hipercor, todo esto nos preguntábamos. Ahora, tú me preguntas una cosa que yo siempre me he meditado mucho, ¿en qué momento se estropeó esto? Como diría Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el PSOE? Pues yo tengo la íntima convicción de que se estropeó el 11 de marzo de 2004. Sinceramente, creo que sí. Yo creo que, sin entrar ahora en el detalle, yo creo que a raíz de los atentados del 11 de marzo hubo un momento en que la derecha y la izquierda, en un proceso casi invisible pero evidente, se retiraron la legitimidad recíproca. Que se la reconocieron en la transición, bueno, pues con la amnistía, con el regreso de Tarradellas, con el reconocimiento del Partido Comunista, que fueron los elementos preconstitucionales del 78, y ahí se reconocieron legítimamente, oye, el pacto de la transición no es un pacto de olvido, pero sí es un pacto de perdón. Nuestros padres y nuestros abuelos se perdonaron su propia historia, unos por unas razones y otros por otras, pero se perdonaron. Y yo tengo la sensación de que allí se rompió algo, algo que no se ha reconstruido todavía. ¿Por qué? Porque no se ha reconstruido, porque en el año 7, esto es el 4, pero en el año 7 ya viene la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica es un misil en la línea de flotación de la transición. ¿Por qué? Porque esa memoria histórica ya la habíamos reparado con la amnistía y con el enorme esfuerzo que se hizo por unos y por otros de pasar de un régimen dictatorial a otro democrático que había pasmado a todo el mundo occidental y a parte de Latinoamérica. Lo había pasmado. Éramos el ejemplo de lo que había que hacer. En la ciencia política se estudia como un caso de éxito democrático realmente increíble. Pero claro, ocurre lo que ocurre en marzo de 2004 y se retira esa legitimidad y por lo tanto esa interlocución. Y después hay dos presidentes que tienen dos momentos que a esa crisis se une la crisis económica, que es por una parte la del 2008, que es la de Zapatero, que finalmente le lleva a perder el poder, y luego la de Mariano Rajoy, que con mayoría absoluta hay un tema que se le escapa de las manos, que es el tema de Cataluña. Entonces es cuando ya vemos en toda su intensidad la ruptura clarísima de los compromisos de la transición. Es justamente el año 17, cuando ya Cataluña, que había sido pionera en la Constitución, la comunidad donde hubo un mayor porcentaje de participación y mayor porcentaje de sí a la Constitución, entonces dice que no quiere seguir. Y entonces el independentismo se las arregla para convertir una crisis económica mal gestionada por los partidos nacionalistas y fundamentalmente por Convergencia y Unión, ambos partidos desaparecidos por, entre otras cosas, corruptos, no son capaces de manejar esto y entonces se desaparece, tiene una visión mesiánica, el señor Mas, y dice, bueno, pues aquí hay que pedir un pacto fiscal y si no pedimos el pacto fiscal y no nos lo dan, que no nos lo van a dar, vamos a un proceso de enfervecimiento nacionalista y volvemos a 1714 o volvemos a 1640 o volvemos a 1934, que al final es lo que ocurrió. Y entonces Cataluña vemos que la Constitución del 68 no ha curado la ciclotimia catalana. Y la ciclotimia catalana es sistémica para España, así como la vasca no, que ni por demografía, ni por superficie, ni por economía es sistémica, es el 5 y pico % del PIB nacional. En cambio, Cataluña es sistémica. Todo lo que ocurre en Cataluña repercute de manera bestial sobre el conjunto de España. Y a partir del 18, la izquierda española, el PSOE, toma la decisión que previamente había tratado de evitar Felipe González, Pérez Rubalcaba y el llamado PSOE Caoba,
bueno, yo voy a armar un gobierno frente a la derecha, pero con los independentistas. Y entonces ahí se empieza el saqueo del Estado. Y el Estado es saqueado hasta hoy mismo. Es un saqueo que viene del 18, que continúa, y que no sé si continuará, pero podría suceder que continúe, ¿no? Entonces, ese es el momento que tú me preguntabas, pues yo creo que el 2004 y de ahí pues vienen muchas... También hay para la derecha, porque la derecha tiene déficits de inteligencia, tiene déficits de estrategia y tiene un déficit de casting. No tiene casting, tiene un casting muy, muy limitado. Y aunque no digamos que enfrente hay un buen casting, ni mucha inteligencia, ni mucha estrategia, juegan con normas, con reglas de juego que la derecha no entiende. La derecha está jugando con las normas políticas de hace 15 años. 15 años, no se ha actualizado. No se ha enterado de que eso ya no funciona, no existe. que no existe. Oiga, no siga usted haciendo las cosas que se podía entender que hiciese hace 15 años. Que estamos en el mundo de Sánchez, en el mundo de Abascal. Sí, lo ha entendido muchísimo mejor. Pero claro, lo ha entendido mejor a costa de arrasar. Claro, ese es el tema. Y por fin sí quiero decir una cosa. En este momento sí los medios de comunicación están jugando un papel determinante. Eso está bien, sí. Aquí vais a tener a un gran periodista, dentro del ciclo, que es Ramón González Ferri, que escribe en el Confidencial un magnífico lo quería artículo. citar justamente. Sí, un magnífico artículo que dice... ¿Qué es lo que está sosteniendo en este momento el gobierno? Pues no es su partido, evidentemente, que es un partido que es una plataforma, ha perdido la organicidad, no tiene capacidad de reacción interna. No sus socios, que están a la baja. ¿Qué es lo que le está sosteniendo? Pues determinados medios de comunicación que recrean una realidad. Mira, la diferencia entre esos medios de comunicación y los otros, en sus sesgos de confirmación, es que los otros, por ejemplo, han venido a la Dana de Valencia y han pedido y han puesto a escurrir a Carlos Mazón. Los otros, por supuesto, a Mazón sí, pero nada más. No han dicho ni burbuja de Teresa Rivera, ni de Marlaska, ni del estado de emergencia, ni de la declaración de emergencia nacional, ni del estado de alarma. Lo han hecho todo bien, el gobierno lo ha hecho todo bien. Entonces, claro, reparas en ese momento y dices, claro, aquí está una de las claves. Es la creación de mundos paralelos. Totalmente. Que eso sí que es una creación mediática. Como es una creación mediática, tantas y tantas cosas. Esto de Broncano y de Motos es una creación perversa para enfrentar dos programas que por sí mismos son dos programas de entretenimiento banal, absolutamente banal, y están haciendo un casus belli, un casus belli social. Tú ves la revuelta o la resistencia, como se ve, y tú ves al de las hormigas. Oiga, pero esto es serio, esto es una cosa realmente seria en este país. O estos abuelos jubilados del Tribunal Supremo y de la Fiscalía que denuncian al rey emérito. Pero no han leído ni siquiera las diligencias que se terminaron en el año 22 sobre ese tema. Pero ¿por qué lo hacen? Porque hay que salir. Hay que empezar con fuegos, como los helicópteros cuando estuve en Irak. En la guerra de Irak nos llegó a algunos periodistas, nos llegó bueno, se retiraban las tropas españolas. Correcto, hacían una labor extraordinaria en Tiguanilla, tenían un hospital y como decía un general, aquí no matamos a nadie, aquí ayudamos a las parturientas a dar a luz, curamos infecciones y nutrimos a los que están desnutridos y además enseñamos a las fuerzas de seguridad locales cómo tienen que actuar. Pero bueno, eso al margen. Claro, te ibas en el helicóptero y entonces el helicóptero lanzaba pum, 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 cohetes para que atrajesen los misiles en el caso de que fuesen atacados. Pues aquí está ocurriendo lo mismo. Aquí hay una buena estrategia de comunicación de emboscada por parte de la Moncloa. Hombre, no en balde el jefe del gabinete, del tercer jefe del gabinete de Sánchez, es un chico joven, un académico joven, Diego Garrido, que ha escrito una tesis en inglés, en Oxford, que se titula La ética del engaño. Sí. ¿No lo sabías? Sí, muy interesante, muy interesante.
La ética del engaño. Está hecha en inglés y yo he consultado con algunos catedráticos, en fin, que conocen bien todo el tema, sobre todo el siglo XVI, Maquiavelo, todo este conocimiento, y me dicen, no es una buena tesis doctoral. La ética del engaño. Y yo logré encontrarla en internet, es verdad que siguiendo algunas pistas, y la incorporé a un artículo. Sí. Bueno, pero ¿sabes lo que ocurrió? Que nunca ha habido más impresiones de un documento en el Confidencial en los últimos 10 años. ¿Ah, sí? Sí. O sea, nadie sabía que existía esa y entonces, como yo lo daba en un PDF, Claro. pues pudisteis verlo en la claro, vemos los pinchazos a Claro. la impresión, lo podemos medir, lo mismo que el tiempo de estancia en la pieza. Claro, y claro, se salió el número de impresión, la gente no sabía. Pues es la ética del engaño, que ya está en Maquiavelo, pero está reformulada. Y tú ves cómo van haciendo las cosas y dices, hombre, es que esto funciona así. Al otro lado, pues al otro lado tocas y no te viene de arriba, si me entiendes. O sea, hay una comunicación que yo sitúo entre 1996, 98, como mucho 2001, pero 2024 en absoluto. En absoluto. No, en absoluto. O sea, y este es el problema. Por eso yo el futuro que veo es una derecha radical, una derecha Meloni, que cuando llega al poder se modera y se mueve, y logra un vicepresidente de la Unión Europea, que no es moco de pavo, al que van a votar, por cierto, los parlamentarios del PSOE en el grupo de socialdemócratas en Bruselas. Le van a votar a Fito. Fito es el vicepresidente ejecutivo, por cierto, con tantas o más competencias de las que pueda tener Teresa Rivera, que se ha quedado con la Dirección General de Competencia, que está a la baja, y con una formulación muy grandilocuente de transición justa, limpia, equitativa y no sé qué, pero que realmente no tiene mucha sustancia, ¿no? Antes de abrir la conversación a nuestros invitados aquí, quería volver a lo que decías al principio, porque me parece especialmente problemático por lo que estamos hablando. Decías que el nuevo ecosistema de la comunicación se distingue por una metafísica libertaria. Pero ahí, en lo libertario, hay una especie como de ilusión, por así decirlo, porque en realidad lo que se está traduciendo es en algo totalitario. Me explico. La apariencia es libertaria, es decir, es como de un público emancipado que de pronto opina, ¿no? Y que puede intervenir en todos los debates. Pero luego la manipulación de eso se está convirtiendo en algo totalitario, ¿no? Por ejemplo, yo he seguido mucho las elecciones últimas de Estados Unidos, con mucho detalle, como sigo también la vida parlamentaria de allí, que es muy interesante, por cierto, y que casi no se sigue, a nivel internacional ya no se sigue la vida parlamentaria, pero es muy interesante la vida parlamentaria. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el examen de las propuestas de Trump para fiscal general y para su gabinete. Ha sido rechazado el fiscal general porque lo han vetado las cámaras. Eso es una cosa que no se insiste suficientemente en el poder que tiene todavía el diseño ilustrado, digamos, de la democracia estadounidense. Pero he seguido mucho, por ejemplo, el profesor Alan Lichtman, que es el que diseñó las 13 llaves para llegar a la Casa Blanca, un sistema de prospección de las causas socioeconómicas que llevan a ganar o a perder elecciones. No había fallado nunca desde Reagan, desde las primeras elecciones de Reagan más o menos, o desde Carter. Solo una vez había fallado con el enfrentamiento entre Gore y Bush. Y falló porque en realidad fueron unas elecciones muy controvertidas y muy ajustadas, ¿no? Y en realidad su pronóstico era más acertado, que ganó Gore, aunque Bush ganó, digamos, luego en los tribunales y en el recuento de Florida y esas cosas, ¿no? Pero esta vez había dicho que iba a ganar Kamala Harris rotundamente. Rotundamente lo había anunciado y había hecho programas especiales, le habían entrevistado a todo el mundo, decía no os preocupéis que gana Kamala Harris, así como había anunciado a Trump cuando nadie daba un duro por Trump en el 2016 contra Hillary Clinton. Esa es la de Iowa. Sí. Es la de Moscopy, la socióloga esta de... No, este es un profesor, Alan Lichtman. Alan Lichtman, sí. Es el típico profesor, digamos, del mundo de Nueva Inglaterra, de perfil demócrata, sí, claro. Pero que diseñó un sistema que se ha demostrado infalible hasta ahora, que ha fracasado estrepitosamente. Pero estrepitosamente. Entonces, claro, las entrevistas a los siguientes días ha sido bastante interesante, porque pensaba, ¿qué dirá este hombre? Pues el hombre, en lugar de asumir con humildad, digamos, su derrota, se ha dedicado a decir que en realidad, como la directora del país aquí, que ha ganado la desinformación. Y que estamos ante un público y un electorado completamente manipulado.
y que él ha fracasado porque han ganado los grandes millonarios que controlan ahora las redes sociales, etcétera, etcétera. Quiero decir, que el argumento se parece mucho al que manejó Trump hace 4 años cuando perdió frente a Biden. Es decir, no hay un reconocimiento de que el otro pueda tener una razón. Y además, los estados que han votado a favor de Trump masivamente están votando en referéndum a favor del aborto también. O sea que hay ahí una complejidad, digamos, de doxa que va mucho más allá de la simplificación que puede hacer uno y otro. Por eso me refería que la cuestión de la metafísica libertaria se está traduciendo en una percepción totalitaria y, por otra parte, un uso totalitario también de del propio juicio con respecto al oponente, ¿no? Sí, pero eso también puede ser libertario, porque lo libertario puede ser totalitario. Sí, claro, está muy El cerca. desorden es lo más totalitario que puede haber. Quiero decirte, el desorden, la falta de criterios y de normas, de usos, es muy totalitario. Lo mismo que el exceso de ellas puede ser caprichoso, también lo puede ser. Pero yo creo que está más cerca de lo libertario. Mira, lo primero que ha hecho Donald Trump es recibir allí en Florida a Milley, ¿no? Que es otro de los exponentes. Es decir, con Trump han ganado Milley, Orbán, Meloni, Le Pen, Abascal y tantos otros, Netanyahu, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque el tema de Netanyahu yo lo apartaría porque es una cosa completamente diferente. Pero hay un elemento libertario, es decir, hay tantas normas, nos han dicho tanto cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comer, incluso por dónde podemos pasear y no. No se puede fumar, no te póngase usted 18 vacunas, en vez de decir, oiga, pues el mínimo es esto, pero en fin, pues no se ponga usted necesariamente... O sea, han extremado eso que se llama lo políticamente correcto y han establecido sobre todo la cultura de la cancelación. Es decir, usted no tiene derecho a hablar porque se sale del marco establecido. Claro, que el movimiento está siendo pendular. Es decir, ¿cómo? Que usted me está diciendo que yo no puedo hablar, que no tengo que comer carne cruda, por ejemplo, pongo esto, o que yo no le puedo echar un piropo a una señora, o que incluso me está usted diciendo que toda relación sexual entre géneros es agresiva y que por lo tanto es mejor, viene a decir, la homosexualidad. Todo este tipo de cosas estas políticas de identidad. Mark Lilla, el gran, muy bueno, claro, dice, oiga, ¿por qué han perdido ustedes? Porque no se han dirigido al ciudadano. Usted, antes que un ciudadano, esa es una identidad. Exacto, una identidad. ¿Usted primero qué es? ¿Gay o ciudadano? La diferencia, el punto de la diferencia. ¿Usted es ecologista o no? Primero ecologista. No, primero somos ciudadanos y luego lo que nos dé la gana. Y yo creo que esta hiperregulación políticamente correcta ha llevado a un pendulazo de respuesta, que es decir, no, libertad. Entonces, voy a echar a funcionarios, no voy a pagar no sé qué pensiones a los ex, que es lo que ha hecho Milley, pues a Kirchner no le quito la pensión. Y es lo que ocurre aquí. Es decir, si aquí empezamos a ver cualquier variable de medición de la normativa que se ha producido desde el año 18 aquí, nos quedaríamos asustados. Decretos, leyes, proposiciones de leyes, leyes sectoriales, un berenjenal realmente imposible. Y después un discurso con un lenguaje de madera, que responde al argumentario y a lo políticamente correcto. Bueno, pues todo esto es lo que se resulta inaceptable. Lo que está diciendo los grandes gurús del libertarismo en la red, y eso sí es peligroso, dicen, no, mire, Internet es neutral, es decir, la infraestructura es neutral. Y por lo tanto, los contenidos, usted no puede entrar en ellos, porque moderar los contenidos es censurar. Esta es la gran... Y después queremos un Internet abierto. ¿Qué quiere decir un Internet abierto? Un Internet sin regulación. Claro. Y entonces, ¿qué te encuentras en Internet? Cosas muy buenas, sí, claro, muy valiosas, también. Pero también te encuentras lo peor de lo peor. Te encuentras la ciberdelincuencia, la prostitución, el tráfico de drogas, la difamación y con una característica que realmente es escalofriante, el anonimato. El anonimato. Porque detrás del anonimato ni siquiera puede haber una persona ni una entidad. Hay un aparato, un bot. Y esto nos lleva a pensar que estamos ante un fenómeno
que, vuelvo a insistir, es descontrolado y que ni siquiera los medios de comunicación entienden. Si a eso añades la inteligencia artificial, claro, sí, sí. pues es la tormenta perfecta, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación se están publicando ya textos hechos por inteligencia artificial. Es verdad que validados por un redactor o por un conjunto de redactores, pero se están haciendo experimentos ya con inteligencia artificial. Tú le pides a la inteligencia artificial, hazme un obituario, porque se ha muerto, pues no sé, un artista, y es muy fácil que ChatGPT, si se lo preguntas, te haga una cosa aparentemente correcta. Sí. Y es más, que cuando le dices, no, te has confundido, no nació en 1943, sino en 1945. Nueva respuesta de ChatGPT. Tienes razón, me he confundido. Nació en 1900. Bueno, eso lo estamos viendo en el periódico, lo estamos viendo cada 2 por 3 y hemos llegado a la conclusión de que, confidencial al menos, no vamos a dar textos elaborados por inteligencia artificial, ni validados ni sin validar. No ha llegado todavía el momento de que la inteligencia generativa pueda sustituir al factor humano. Si vamos también a sustituir el factor humano, entonces vamos a un desastre, yo te diría que humanitario, sí, y además muy lesivo para las nuevas generaciones, que son las que se están incorporando al mercado laboral y haciéndolo en unas condiciones muy precarias. Nuestros hijos, yo creo que saben 2 cosas, que difícilmente van a tener una vivienda de su propiedad y que difícilmente van a cobrar una pensión. Sí, verdad. Pero nosotros vivimos en una vivienda bien localizada y segundo, tenemos asegurada una pensión. Ellos no. Y por lo tanto, su actitud ante el futuro inmediato es distinto. Y ante una urna va a ser radicalmente diferente. ¿eh? Radicalmente diferente. ¿Y esto los medios lo estamos entendiendo? En parte sí, en parte no. Pero cuando mi querida Pepa Buena, todo el análisis que hace de lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que es la victoria de la desinformación, está llamando imbéciles a demasiados millones de ciudadanos, ¿no? Pues ¿no te parece? Claro, es que no puede llamar normal a... Es que no se puede llamar a 50, no se puede llamar, 80 no se puede. Y ella es una mujer inteligente y preparada, pero probablemente se ha dejado llevar por una frustración, que es la frustración de esto. Bueno, pero precisamente es donde el periodista, es donde se tiene que poner unas bolsas con hielo en los tobillos, relajarse, hacer un poco de meditación y decir, bueno, antes de decir una estupidez, vamos a tranquilizarnos, bajar los pulsos y luego vamos a hablar con gente que también esté fría, vamos a documentarnos y luego escribimos. Pero claro, si escribimos la opinión que tenemos, pero la nuestra es tan válida como la de cualquier señor que va por ahí. Sí. O añadimos valor a nuestra opinión y lo convertimos en un análisis, o nuestro derecho a opinar no es prevalente respecto de ningún otro ciudadano. Totalmente. Ese es el periodismo. Bueno, pues si queréis alguna pregunta para José Antonio. Sí, a ver. Por lo que dicen los medios de comunicación, en concreto la prensa, parece que están abocados a alimentar esas cámaras de eco en las que triunfan. Con respecto a esta, en mi opinión, triste posible realidad, ¿qué estrategia estáis adoptando a nivel de prensa? O sea, ¿cómo veis el futuro de la prensa? Bueno, no hay una estrategia común, porque una de las características del sector es que el sector está también muy dividido. Es decir, la polarización antes, es verdad que discutíamos con los compañeros, pero ahora pero nos tomábamos un café con ellos, una cerveza, cenábamos, nos veíamos, había territorios comunes donde se olvidaba. Ahora ya no. La polarización ha permeado incluso las relaciones personales. Y eso es una de las tragedias que tenemos nosotros en el sector. Los editores siguen entendiéndose razonablemente bien, porque cuando hay euros de por medio se entiende. Pero cuando hay intangibles, que son los que manejamos nosotros, pues eso ya han logrado permear a la relación personal. Por lo tanto, una estrategia común no hay. Yo creo que un periódico, para tener una viabilidad y ocupar un espacio que esté a un lado y a otro razonable, no digo los extremos, pero sí del carril central, primero tiene que suprimir sus propios pronunciamientos editoriales. Eso no sirve para nada, más que para agudizar el sesgo de confirmación que en este momento es muy negativo. Eso es lo primero.
Segundo, tiene que dejar que la propia audiencia sea la que vaya conformando los límites editoriales, los criterios editoriales, e introducir en el análisis profesionalidad, es decir, valor añadido. No me diga usted que su opinión es esta y que lo dice usted muy bien y muy literariamente. Deme datos y respete la inteligencia del lector. Y después, tener profesionales con un nivel de libertad suficiente y una exigencia editorial de ajustarse a la veracidad de los hechos. Esto parece que es como muy elemental, pero no es tan elemental. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que respetar las crónicas de la gente que está en el terreno, hay que procurar respetar los titulares, hay que hacer un debate de cómo se abre y cómo se jerarquiza un periódico, pero no puede ser un ucase, un decreto, se abre así y tanto es esto, y no vamos a reconocer dónde están los defectos, dónde están las virtudes. Adecuar el lenguaje, que lamentablemente se está endureciendo, porque parece que si no endureces el lenguaje no eres oído, y eso es muy frustrante, pero claro, el lenguaje sí define también lo que estás diciendo. Una serie de técnicas que yo llamaría deontológicas. Mira, nosotros tuvimos muchísimas dudas con la primera, cuando se informó en el Confidencial sobre el tema de Begoña Gómez, que fue muy difícil sacar aquello adelante, en el mes de abril. Pero eso se pasó primero por un filtro jurídico, se sometió al dictamen de 2 letrados, que bueno, aquí esto que hay, y segundo, hicimos una reunión sobre el carácter deontológico, es decir, nosotros desde el punto de vista, yo soy presidente del comité editorial y una de las cosas que me preocupa precisamente de las misiones que no ejecutivas ni jerárquicas, pero sí consultivas, siempre digo, bueno, tengamos unos criterios deontológicos firmes, es decir, esto lo hemos hecho mal, esto nos apartamos de un criterio deontológico que nos debe, y cuando llegamos a la conclusión hay cosas que no publicamos y que no publicaremos nunca, jamás, nunca publicaremos, porque deontológicamente eso no es correcto publicar, y hay otras cosas que decidimos publicar. Y aquello bien está hoy, que es un tsunami en el que los medios de comunicación, en parte habría que hablar de lo que es el periodismo de investigación, pero eso nos escapa, ¿no? Pero los medios de comunicación están siendo decisivos. Vuelvo a Ramón. Ramón dice, oiga, si los medios que son afines al gobierno le dicen al gobierno que está haciendo mal, son los únicos que podrían hacer rectificar al gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque si el gobierno se levanta y ve que tiene un gran periódico, una gran emisora, determinados en la red, que le confirman y que no le critican, pues persistirá. ¿Por qué? Porque ha neutralizado ya el Parlamento. Él ya ha dicho, el presidente ya ha dicho que va a gobernar con o sin el Parlamento. Por lo tanto, el Parlamento no es un escape. Y después están los jueces y los tribunales. Pero claro, ya se ha introducido también el lawfare, como una especie de... Es como si metes una infección dentro del circuito sanguíneo, ya tienes ahí una infección. Entonces, ya has encendido el reproche de parcialidad con carácter general. No, es que este juez es tal, tiene una hija que es de este otro es progresista. Entonces, has introducido el lawfare, pero el lawfare está introducido en papel, está en los pactos. En los pactos firmados por el Partido Socialista está el lawfare. O sea, no es que lo hemos introducido en el sistema, como si fuésemos una dictadura bolivariana. Esta es la tragedia, por lo tanto, la recuperación de todo este tiempo que se ha perdido, de todas estas cosas que se han hecho mal, va a ser larga y muy costosa. Pero también es verdad, el Estado al final y la propia sociedad encuentra algunos resortes de defensa. En este caso, los tribunales están siendo unos resortes de defensa y, por otra parte, los medios. Porque yo estoy convencido que llegará un momento en el que las evidencias de corrupción, por ejemplo, son tantas y tan rotundas que no podrá sostenerlas la prensa más afín al gobierno. Por una razón, porque se juega el ser o no ser. Se juega el ser o no ser. Si tú pierdes absolutamente la credibilidad ante los tuyos, estás perdido. Por lo tanto, en un momento pegarán el volantazo. De hecho, los volantazos en los medios de comunicación son históricos en España, desde el 78 hasta ahora. Aquí se ríe Fernando, Javier, se ríen, pero ya los conocen.
Es más, algunos de los que están aquí estaban en algunos sitios y ya no están, y están desterrados. Quizás con el tiempo les volverán a llamar. Bueno, mira, si me permites, Sí, claro. de eso quería hablar, ¿no? Hemos estado en ese lado que parecía que era el correcto, ¿no? Si no estabas digo, por el mensaje de lo que era la España de progreso, civilizada, de izquierda, sí, con matices socialdemócratas, del cual tenía que estar en una parte, y lo otro era, bueno, tolerable, pero ahora ya no es tolerable. O sea, ahora yo estoy en la fachosfera, simplemente porque ya no estoy con el grupo que he estado, sí, Fernando, con el grupo que he estado durante 40 años, y porque entro en discrepancia personal y en conocimientos puntuales de cosas que no me han gustado y que he querido decir que no. Bueno, pues eso, para muchos de mis anteriores amigos, compañeros y tal igual, estoy estigmatizado. No soy fiable y cualquier cosa que diga es porque soy inconverso. Y entonces los conversos estamos odiando y nos hemos caído muy tarde del caballo y es que tenemos otros intereses y tal. Esto es algo... El otro día, con una amiga que no voy a decir quién es, persona respetable, conocida, catalana, que vive en Cataluña, yo le decía estas cosas y me decía, pero es que los otros son peores. Digo, pero ¿cómo que los otros son peores? Peor que él, porque yo lo he conocido, ni creía que podía darse, y que hablo desde dentro del Estado, o sea, que yo lo conozco bien, que he estado dentro de la ballena. Pero Javier, hemos cometido un error. Sí. Javier, hemos cometido un error, que es manejarnos con el lenguaje que nos impone. Es decir, bulo, máquina del fango, fachosfera. Yo todo eso nunca utilizo. Tampoco utilizaba el término de sanchismo. Creo, no, es que no acepto. Es una virtud también. Es que no acepto ese lenguaje, porque aceptar ese lenguaje es entrar exactamente como en Toriles. En Toriles te sacan los castrados, sí, para que te lleven el toro al toril. Y claro, nos han llevado por el lenguaje, Javier. Sí. Han empezado por el lenguaje, que en eso se manejan muy bien, y al final todos hemos caído. Y empezamos a hablar de la fachosfera, del fango, del bulo. No. Hay que hablar de mentira. Sí. Y se ha acabado. Y no entrar en el marco mental que nos propone y al que nos invitan. Entonces, bueno, y después, claro, hay otra perversión muy clara, que es lo que hacer pasar por medios de comunicación, ellos sí, lo que no lo son. O programas, más exactamente, de informativos, que no son programas, pero donde se adoctrina. Y esto lo descubrió muy bien Sánchez. ¿Acordaros la campaña que hizo en junio o julio del 23? Cuando dijo, yo me pongo las botas y me voy al hormiguero, me voy con Alsina. Por mucho que Alsina vaya y le pregunte, presidente, ¿por qué nos ha mentido usted tanto? Se la trae al pairo. Pero esa audacia es la que, por ejemplo, no quiero decir personalizar, pues Feijóo no. Feijóo dice que es que yo a Begoña Gómez, claro, yo eso no... Llámele usted a Begoña Gómez, hombre, llámele usted a Begoña Gómez, que Begoña Gómez no se corta en llamar al presidente Telefónica, sí, para que le subvencione el resto, pero que la política soy distinta. Claro. Sí. Entonces, claro, es que esta derecha que tenemos es una derecha que está jugando con las normas de hace 20 años, y así no, pues es como jugar un partido así, o jugarlo con 7 jugadores y teniendo 11 enfrente, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, lo de Radio Televisión Española, el día de la Dana, suspenden la sesión de control, pero mantienen el pleno para aprobar y convalidar el decreto ley, y después arrasan. Es decir, Televisión Española no son 2/3 de mayoría, no, ya empezamos la rebaja de las mayorías, que es una de las características del populismo, sí, es la mutación desde dentro, claro. Porque el populismo es una enfermedad autoinmune del sistema. O sea, es una enfermedad autoinmune porque son siempre líderes que llegan legítimamente, democráticamente al poder, pero una vez en el poder empiezan a manipular los elementos y los contrapesos y lo pervierten. ¿Cuál es la expresión última de la perversión? Pues normalmente la instancia de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, como puede ser el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o cualquier otro. ¿Por qué? Porque el reclutamiento de los miembros de esas instituciones pues está inficcionado por el sectarismo.
Me vas a decir, ¿el señor Escribano vale para ser presidente o gobernador del Banco de España? Sí, sí. Lo que no vale es que sea ministro y sin solución de continuidad tenga que ir a dirigir una institución que por definición tiene que ser independiente. Vale. Y que fiscalizar. Claro. Bueno, ¿y Dolores Delgado pues no tiene capacidad para ser fiscal general? Pues sí, porque es una fiscal. Lo que no tiene capacidad o no debe es que sin solución de continuidad el Ministerio de Justicia pase a ser. ¿Por qué? Porque no es independiente, no puede serlo. Es biológica y existencialmente, mentalmente imposible que lo sea. Y así podríamos seguir con otras instituciones de la Administración General del Estado que quieren un estatuto de autonomía. Aquí ha habido un hecho muy histórico que ha pasado muy desapercibido, pero que yo lo quiero subrayar, que es que una fundación sin ánimo de lucro, como sois vosotros, ha tumbado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. O sea, Elisa de la Nuez, la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, nombran a Magdalena Valerio presidenta del Consejo. Es un nombramiento que es discrecional, pero todos los elementos, todos los actos administrativos, aunque sean discrecionales, tienen un elemento de reglado. Y aquí una de las características era que fuese una jurista de reconocido prestigio. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Demostrar que no tiene reconocido prestigio. Ni es jurista. Bueno, jurista, pero vamos a ver, jurista, como ha hecho una carrera de Derecho y además forma parte de un cuerpo de la Seguridad Social, vamos a admitir que, bueno, que es jurista, pero de reconocido prestigio. Entonces, ella, ya, lo que hace a la Fundación es aportar a la demanda transcripción de sus propias declaraciones en la audiencia del Congreso. Cuando ella dice, bueno, yo de Derecho, como diciendo lo justito. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace el ponente de la sentencia? Pues este es un caso de desviación de poder. Se ha desviado el poder, dice, bueno, en este caso, de anulación. ¿Qué hace también cuando esto es otra cuestión? Porque son los propios fiscales los que impugnan el nombramiento de fiscal de sala de Dolores Delgado. ¿Qué le dice el tribunal? La sala tercera del Supremo le dice, oiga, es que usted ha utilizado facultades con fines distintos a los que quiere el ordenamiento jurídico y por lo tanto usted ha incurrido en desviación de poder y a esta señora usted no le puede nombrar en estas condiciones y anula el nombramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que tengamos sociedad civil con capacidad para reaccionar a todo este tipo de cosas, como lo hacéis vosotros en CLAC, como lo hacéis vosotros en la Fundación, como hace ella, otra mujer que está también peleando mucho es Miriam González Durante, que conoce muy bien los conflictos de interés porque está casada con Nick Clegg, es que fue viceprimer ministro con Blair, una mujer extraordinariamente inteligente, muy buena jurista, muy buena abogada, pero cada caso que tenía, cuando su marido era viceprimer ministro, lo tenía que someter a una comisión para la revisión de conflictos de interés. Cada caso. Es que yo he tenido conversaciones largas con ella precisamente por el tema de Begoña Gómez y el tema de los conflictos de interés, para entender bien esto, entender bien cómo se funciona. Y claro, ella está lanzando una plataforma que es España Mejor, donde una de las cosas que pone, impongamos a los entornos familiares de los altos cargos un código de conducta que eluda, que evite los conflictos de interés. Esto es lo que sanea la democracia. Y ese movimiento de abajo arriba sería fantástico. Sí. Oye, pero una pequeña cosilla. Todo eso que es importantísimo, resulta que se exige y es exigible en el mundo corporativo. Claro, es decir, que en los códigos de buen gobierno de las empresas cotizadas están los conflictos de interés, las operaciones vinculadas, etcétera, con lo cual te sometes a una disciplina y a posibles sanciones. Es decir, que no es que estemos inventando algo que nos es absolutamente ajeno, sino que cualquier consejero de una empresa cotizada lo sabe perfectamente. El primer día, el secretario del consejo dice, ¿recuerda usted de, como cuenta esta mujer, que le pasó ayer en Inglaterra cuando su marido fue elegido viceprimer ministro? ¿Sí? Eso es así. Sí, es así. Que no empecemos hablando de algo abstruso, distante, ajeno. No. Eso se aplica cotidianamente. Y la CNMV y pone sanciones. Y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia vigila sectores muy importantes, energéticos, audiovisuales, etcétera, y tienes razón, pero es que a nosotros nos ponen una multa si nos saltamos un stop. Claro, es que el ciudadano no tiene... Y después, hombre, aquí hay una cosa, para ser sinceros,
la empresa, el poder económico en España, no quiero molestar a nadie, pero sigue teniendo una cierta reverencia por el poder. Esa reverencia por el poder es un poco irritante. Porque es cierto que, claro, los poderes tienen poderes de regulación sobre sectores financieros, energéticos, pero, claro, también la reverencia al poder. Sumisión, más que reverencia. Bueno, pero yo no sé si es sumisión, pero sí es reverencia. Es decir, por ejemplo, la compliance, ¿tú crees que ha funcionado, los controles de compliance ha funcionado en el tema de Begoña Gómez? No. Yo diría que no. Yo diría que no. Yo diría que no. Es verdad que luego se hacen forensics y todo esto. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Cómo ha sido? Pero no ha funcionado. O sea que, claro, es que también tenemos que pedir al empresariado que tiene potencia, por ejemplo, estos gravámenes que no impuestos, estos gravámenes a la banca y a las energéticas son confiscatorios. Son claramente confiscatorios. Y no van solo contra las compañías, van contra sus accionistas, que son la gente de la calle que ahorra, y van sobre las inversiones que crean riqueza. Pero si ya tienes un impuesto de sociedades, muchacho, pues manéjate en el impuesto de sociedades, pero no hagas esta imposición sobre ingresos, etcétera, etcétera. Bueno, y además no son impuestos, insisto, la gente habla del impuesto a las eléctricas, del impuesto... No, son gravámenes patrimoniales de carácter no tributario, específicamente establecidos en la Constitución como temporales y excepcionales. Y ahora lo quieren prorrogar. Pero claro, ¿cómo lo distribuyen? Pues lo distribuyen de una manera con una absoluta falta de ecuanimidad en función del PIB de cada región. Es decir, pues Cataluña se va a llevar al 20%. ¿Y qué van a pasar con las inversiones energéticas? ¿Qué va a pasar con Tarragona? ¿O qué va a pasar con Repsol, que ya se lleva una inversión a Portugal? Es decir, tenemos que tener un poquito de cabeza. Tú muévete dentro del ámbito de las figuras fiscales razonables, sociedades. Bueno, pero es que hemos visto que todo el gobierno y sus coliseos, que son muchos, son ahora unos exquisitos administrativistas hablando de la delimitación de las competencias con lo de la DANA. Y sin embargo, cuando hay una deflactación de impuestos en una comunidad autónoma, inmediatamente se interviene para neutralizarla. Sí. Es decir, no se puede declarar el estado de excepción, no se puede la emergencia, no se puede movilizar a las tropas, no se puede el ministro del Interior cumplir con su propio organigrama, no puede la ministra del Medio Ambiente hacer nada, pero sin embargo, como una comunidad autónoma deflacta los impuestos, es inmediatamente tenemos que neutralizar. Pero mira, desde el momento mismo en que a un delincuente como Víctor Lama hemos visto cómo le condecora tan cerca en el tiempo como el año 22 la Guardia Civil, firmado por... y que nadie asume la responsabilidad de esa condecoración, y que además el ministro dice, estamos viendo a ver cómo se puede revocar. No, se puede revocar fácilmente, vaya usted a la ley del orden de mérito de la Guardia Civil, y en 10 minutos usted abre un expediente, dicta un acto, pues sí que... y se carga eso. Pero claro, es que es vergonzoso, pero... ¿qué respuesta hay desde el punto de vista de decir, esto es indignante, oiga, esto no puede suceder? Que en el año 22 a un delincuente confeso, no ya presunto, confeso, porque lo ha confesado, se le dice además que sus méritos de altruismo son realmente extraordinarios. Un general de la Guardia Civil. Claro, entonces ves este espectáculo y dices, realmente los jóvenes esto no lo tragan. Lo tragamos nosotros pues por edad, circunstancias, experiencia, pragmatismo, pero claro, es que yo por lo que veo los jóvenes esto, pues como que no lo tragan, ¿eh? Bueno, no, claro, pero es normal. Entonces va a haber aquí unos abascales. Sí, el y claro, y la Dana, desgraciadamente, la Dana es la quinta esencia, es como, digamos, sí. El apocalipsis Totalmente. de un sistema. Sí, la prueba de ineficacia. Y es verdad que tiene inmensa responsabilidad la comunidad autónoma, porque ha sido frívola, sobre todo ha sido frívola, banal, inexperta. No, pero la del gobierno es monstruosa, porque eso... Yo viví las del 83 en Bilbao. Yo viví las del 83 en Bilbao. Y yo era letrado de la Diputación Foral, por lo tanto, de Vizcaya. Y hablo con conocimiento de causa. El lehendakari Garaikoetxea jamás llamó a Felipe González para que fuese el ejército. Jamás.
Jamás. Las diputaciones se reunieron, los 3 diputados generales, yo acompañé al diputado general de Vizcaya a esa reunión con los de Álava y los de Guipúzcoa para un plan, cuando ya estaba el ejército y la Guardia Civil en Bilbao. Mi mujer, que estaba fuera de cuentas de mi hija, yo, que vivía en Guecho, cogí el coche, me habían dicho que no se podía llegar, y entonces yo llegué, al día siguiente cogí el coche, llegué a un pueblo que se llama Erandio, que está entre Guecho y Bilbao, y ahí me encontré con los pontoneros del ejército. Me dijeron, usted no puede pasar. Le dije, déjeme usted pasar por lo siguiente, porque si mi mujer se pone de parto, ¿qué hago yo? ¿Por dónde le llevo? No le puedo llevar por aquí. Habían instalado ya un puente. Me dejaron pasar, y cuando llegué a Bilbao, me encontré a una legión de soldados, de guardias civiles trabajando, pero exactamente a las 12 horas. A las 12 horas. Felipe González no recibió ni llamada del Lehendakari. Claro. Ni una llamada. Actuó ipso facto. En cuanto se vio que aquello era una tragedia, hubo 40 y tantos muertos, pero arrasó Bilbao. Arrasó Bilbao. Es como que me están contando, pues un gobierno socialista hace 41 años esto lo vivió. Claro. O sea, que eso lo he vivido yo. Y veo algunas tesis diciendo que el Lehendakari Garaikoetxea llamó a Felipe. Eso es mentira, pero absolutamente mentira. ¿Qué ocurre? Que Carlos Garaikoetxea, pues lamentablemente no está en condiciones de responder, porque tiene una enfermedad y está muy mal el hombre, tiene muchísimos años, pero además está afectado, entonces no tiene capacidad de respuesta. No puedes mentir. No, claro. Están aprovechándose de que él no puede prestar su testimonio. Y como el Partido Nacionalista Vasco ahora eso no lo quiere oír, pero vamos, los que vivimos eso, estábamos al cabo de la calle. Felipe González sí lo ha dicho. Sí, Felipe González sí lo ha dicho. Y el propio Ramón Jáuregui, que estaba allí, también lo ha dicho. Y en su momento, pues ahí tuvo mucha participación también el Partido Socialista de Euskadi, que entonces se portó también diciendo al gobierno adelante. Y ahí había ya la ley del estado de alarma, La ley del estado de alarma es del 81. O sea que había ya estado de alarma. No declararon ni estado de alarma ni nada. Venga, el ejército, claro. Que vino de la Capitanía General, que entonces estaba en Burgos. Y aquello fue un hecho inédito, porque las inundaciones que, insisto, arrasaron Bilbao, que es el momento en que lo cambia Bilbao, es el 83, no posteriormente ni el Guggenheim, es el 83. Allí la presencia del gobierno fue absoluta. Pues Antonio, sí, Fernando. déjame que te cambie un poco para evitar la sensación de despropósito, ¿no? que vivimos. Te cambio al análisis prospectivo. La única salida a esto es un gobierno PP-Vox. Punto primero. Punto segundo, más. ¿Tú crees que estos se van a ir? No, irse no. Que los echarán, sí. Irse no. Eso, desde luego la agonía va a ser tremenda. Yo creo que va a ser muy dura. ¿Por qué? Porque es que, claro, la Constitución está pensada para situaciones de sentido común, de sensatez. Ahora se está diciendo que los constituyentes fueron muy ingenuos. Es verdad que fueron muy ingenuos, terriblemente ingenuos. Que hicieron una Constitución bárbaramente ingenua para un pueblo que no es el nuestro. Sencillamente. Pero dicho eso, pues como la Constitución les beneficia en el atrincheramiento y en tanto en cuanto sean más débiles, más alicientes van a tener los nacionalistas para exprimir todavía más el zumo, pues la debilidad no se corresponde con un peligro inminente de precipicio. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que tanto los nacionalistas o independentistas de izquierdas como de derecha, cuanto más débil esté Sánchez, mejor les va. ¿Y cuál es lo último que pueden hacer, Fernando? Pues lo sabes tú mejor que yo, porque eso sabes tú mucho más que yo, como María. Los presupuestos. Si en los presupuestos ellos logran esto, pues entonces él tiene ya asegurado tiempo. Por otra parte, los procesos judiciales es mejor con aforamiento que sin él. Y él es, por una parte, diputado, pero por otra parte también es presidente del gobierno. La defensa de tu mujer siempre es mejor si es la mujer del presidente del gobierno que la mujer de Pedro Sánchez, simplemente. Eso también computa. Y después, para tener, si tú tienes tiempo para buscarte una retirada dentro o fuera,
pues también es interesante ir preparando el terreno, pues oye, para irme de consejero delegado a un sitio, o para irme a comisario de Naciones Unidas con $500,000 al año y vivo en Nueva York. Esas salidas que tú sabes que además a nuestros presidentes les gustan mucho. Porque los presidentes, salvo Suárez y salvo Calvo Sotelo, los demás han hecho dinerito. Están haciendo dinerito. Ya. Viven mucho mejor que antes. Algunos, oye, Aznar vive claramente. Zapatero, oye, está en un business permanente. A China, a Venezuela. No sabemos qué business, ¿eh? No, digo clase business, que ya gente clase business. Y Rajoy, es que Rajoy ha accedido al registro mercantil de Madrid, tela marinera, ¿eh? O sea, ha estado en excedencia desde que tenía acné juvenil y ahora está en el registro mercantil de Madrid. Fernando, tú ya sabes lo que es eso, ¿eh? Es arancel, pero... Y además con firma electrónica, con lo cual si estás en San Censo, firmas. Ninguno ha querido ir al Consejo de Estado, que es su salida natural. La ley dice, oiga, usted es miembro nato del Consejo de Estado. ¿Cuál es el problema? El Consejo de Estado cobran 4.000 y pico euros. Ya. Y te limita, claro. Claro, bueno, y bueno, pero ya te digo, nuestros presidentes venían de una situación mesocrática, eran clase media, y ahora están en la plutocracia. Incluido Felipe González. Incluido, sí, por supuesto. Lo del PP y vos, ¿cómo lo ves? Yo creo que, vamos a ver, ¿cómo lo veo? Pues depende de la proporción, de la correlación de fuerzas entre el PP y Vox. Y la clave, yo creo que sí. Creo que la única salida que hay en este momento es esa. Había una salida, que era la de Ciudadanos, esa se frustró en el año 19, no vamos a llorar por leche derramada, pero se frustró. Yo creo que sí, yo creo que puede ser eso. Porque, vamos a ver, es que hay un sector de la población que no le da miedo. Sí, pero le dio miedo el año pasado. Le dio miedo en el 23, pero le dio miedo, entre otras cosas, por una torpeza de planteamiento. Le dio miedo que el señor Mazón se precipitase y en el mes de junio pactase. Y eso se tenía que haber hecho de otra manera, es decir, pactar a partir del 23 de julio, pero el que ganó las elecciones fue el PP. Y es verdad que pegó un bajonazo serio Vox, se quedó en 33, pero es que ahora las encuestas están en torno a 60. Las auténticas están en torno a 60 diputados. El otro es verdad que está en 140, pero es que nos estamos planteando un parlamento que inexplicablemente no podría dejar de gobernar la derecha. Porque si tenemos 350 diputados y tenemos 190, hoy hay un periódico, me parece que es la prueba. Con las cifras brutas que da Tezanos, que son buenas, las cifras brutas de Tezanos son buenas, lo que son malas son la interpretación. Pero todos los demoscópicos cogen las cifras brutas. Y según esas cifras brutas, la proyección es que estamos en 190 y tantos diputados entre PP y Vox. Con esa correlación de fuerzas, ¿cómo no va a haber un gobierno? Claro, no es posible. PP-Vox, es imposible. Ahora, dan al PSOE todavía 105. Sí, ¿pero por qué? Porque le dan 7 a Sumar, que tiene 31. Claro, es que lo que se ha derrumbado, se derrumban los dos. Pero claro, la izquierda está en mal menor. Hay una izquierda que jamás votará al PP. Jamás. Entonces, la única salida que tiene es votar al PSOE. Lo que sí se produce es transferencia del PSOE al PP. Eso es posible. Pero claro, es que 105, 106, incluso 110 al Partido Socialista. Pero claro, si Sumar pasa de 31 a 7, a 8, a 10, no hay forma. Es como en este momento. En este momento el Partido Popular tiene 137, le ganó por 17 escaños. Por 16 escaños. Bueno, esa es la segunda parte, es donde está el tema. Ese es el problema de la derecha. Tener un proyecto para Cataluña, más que para el País Vasco. En el País Vasco hay una derecha que de vez en cuando se despista y vota al PNV porque cree que el PNV pues, va a misa los domingos y ese tipo de cosas, que está muy bien ir a misa los domingos, yo digo que no, ¿eh? Pero bueno, se confunden. El problema es Cataluña, porque reparte 48 diputados.
Claro, si en 48 diputados no tienes al menos 7, 8, 10, pues lo tienes muy mal. Porque lo que juega Sánchez precisamente es con la lógica confederal. La lógica confederal es, yo tengo Cataluña, País Vasco, Navarra, y con los excedentes que saco en esas dos comunidades compenso la pérdida y además me uno a los independentistas. Esa fórmula ha sido la que ha hecho posible este gobierno el 23 de julio. Creo que no van a dar las cifras para en unas posteriores, pero nos encontramos con el dilema de Fernando. ¿Va a gobernar PP con Vox? Pues sí, pensábamos que Meloni nunca iba a gobernar Italia con Salvini, y lo está gobernando, y no parece que se está produciendo una catástrofe. Son italianos. Sí, eso es cierto, son italianos. Ya lo dijo Felipe, que como italianos sí, no somos. pero ahí tuvieron comunistas, el eurocomunismo fue de cuño italiano, todo esto, ¿no? O sea, que bueno. Y en Francia, el señor Macron convoca las legislativas, las pierde, ¿y quién está sosteniendo? ¿Pero quién está sosteniendo el gobierno de Macron? La señora Le Pen, claro. La señora Le Pen, porque le ha dicho, ha negociado con ella y le ha dicho, mira, yo te voy a poner a un golista, al señor Barnier. Este señor, 70 y tantos años, conservador, de transición, hasta que yo me tenga que ir del Elíseo, ya vendrás tú después. Pero de momento esto. Ha perdido las elecciones Macron, pero el gobierno está sostenido por la señora Le Pen y por este chico Bardella que tiene ahí, ¿no? De jefe de filas. Pero es lo que y el movimiento que ha habido el Parlamento Europeo es brutal. O sea, entre la suma del Partido Popular Europeo, conservadores y los dos grupos, digamos, de ultras, pues se está poniendo en prácticamente la mayoría absoluta de 320 y tantos diputados de 720. Y la Internacional Socialista, presidida por el inefable Pedro Sánchez, que es el grupo de Puebla, ha llevado al exquisitez, ¿o cómo? De hecho, ellos no funcionan. El grupo de Puebla es otra cosa. Yo creo que el grupo de Puebla además no quiere ni siquiera contar con Sánchez, porque es antieuropeo. El grupo de Puebla es indigenista, bolivariano, reactivo. No, yo creo que el grupo de Puebla, bueno, es una maquinaria, pero no funciona como internacional. Y la Internacional Socialista no existe. Cuando en febrero pierda las elecciones el señor Scholz, que es el único líder alternativo de la socialdemocracia, pues la socialdemocracia se habrá acabado. ¿Por qué? Porque está siendo sustituida. Ten en cuenta que también Costa, en Portugal también se ha venido abajo. Y ahí la centro-derecha ha vuelto con la ayuda del Chega, que es de la extrema derecha, pero de vez en cuando le echa una manita para que siga. Y en Grecia, 3/4 de lo mismo. O sea, Grecia, Italia, Francia, Portugal, pronto Alemania. Y no nos metamos ya en Hungría, en Polonia y todo esto. Esa es la marea que viene. Con lo cual, Fernando, sí, porque España somos raritos, pero no tan raritos como para salirnos del carril. Pues espacio lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Quedáis todos emplazados a la próxima sesión de 16 de diciembre con Elena Herrera Momón.